Hola y como siempre, bienvenido a las 3:33 con esta cuarta entrega acerca del iceberg de la historia de Mesoamérica y la conquista. Damos por concluido este tema. Sé que en la entrega anterior te había prometido que iba a colocar el post sobre el cual hemos basado este conteo y esta información. Olvidé hacerlo, así que ahora mismo debería de estar anexándolo aquí. Y me gustaría aclarar que no todos los tópicos que muestra la publicación original los llegué a abordar, debido a que hay algunos temas que no tienen suficiente contexto como para haber encontrado suficiente información y ahondar en el tema, o bien hay información que es falsa. Y bueno, sin más, por favor no olvides darle un like, activar la campana de las notificaciones, suscribirte y recomendar este video y las entregas anteriores a tus amigos, a tus conocidos o a alguien que tú creas que le pueda gustar este tipo de temas. Vamos con la parte final. El Señor de Chalma. El Señor de Chalma sustituye a una de las manifestaciones de Tezcatlipoca y su culto sanguinario debido a que, según la cosmovisión náhuatl, necesitaba alimentarse para mantener al universo. Su alimento más preciado era la sangre y gracias a ella la vida continuaba. El milagro del Señor del Chalma muestra el origen de uno de los cultos religiosos más arraigados en el país, debido a que en este municipio acuden millones de peregrinos cada año para depositar sus esperanzas y pedir milagros al Cristo de ese altar. En el poblado de Chalma se oculta entre acantilados y barrancas el santuario de Otzteotl, el cual era un centro ceremonial donde los antiguos sacerdotes mantenían sus rituales con cantos, plegarias, sacrificios humanos y el canibalismo religioso. En 1539, una vez descubierto el centro ceremonial y tras una plática entre los monjes agustinos, estos decidieron llevar una cruz a ese lugar. No obstante, la leyenda señala que al llegar al sitio encontraron al Cristo crucificado en el mismo altar donde estaba antes el ídolo detestable y a este derrumbado en el suelo reducido a fragmentos. Para los indígenas no importaba tanto si la imagen había sido colocada por los monjes o traída por los ángeles, sino que Otzteotl, Tezcatlipoca, no se había defendido, así que la destrucción y derrota no había causado el fin del mundo. De esta manera, cubierto de sangre, llegado, sacrificado y al mismo tiempo triunfante, el Señor de Chalma sustituyó al Señor de las Cuevas. Los indígenas olvidaron a Otzteotl y comenzaron a adorar a Cristo, al que integraron a su cultura, haciéndolo indio y mestizo. Los purépechas sabían forjar bronce. Durante el posclásico tardío, el centro más importante de la metalurgia prehispánica en Mesoamérica fue sin duda el Reino Tarasco, en el estado de Michoacán. Mientras que el metal se usaba para producir una amplia variedad de artefactos, por lo general bienes no utilitarios valiosos, prácticamente nada se sabe acerca de la manufactura y de cómo estaba organizada la producción de este importante oficio. Se han realizado excavaciones en una comunidad michoacana llamado Itziparatziko, lugar en donde han sido hallados restos de escoria, así como de moldes de piedra sobre el cual se vertía el metal al rojo vivo. Pero lo que aún es completamente un misterio es que no hay rastro de hornos, fraguas, yunques o cualquier indicio de tecnología con la cual los purépechas hayan podido fundir el metal y forjarlo. La primera epidemia de viruela. La guerra de conquista definitivamente fue perdida por los mexicas, no en el campo de batalla, independientemente de la superioridad armamentística de los españoles o las creencias de que ellos eran los dioses que habían regresado desde el mar de Occidente, sino más bien la población de Tenochtitlan padeció de una brutal epidemia de viruela a las pocas semanas de la huida de los españoles en 1520. A ciencia cierta,
No se saben las cifras exactas de cuántas vidas cobró esta enfermedad, la cual cabe destacar que era un virus del cual no había la más mínima respuesta autoinmune por parte de los mexicas, debido a que la población de América estuvo aislada del resto del mundo, por lo cual estos virus y bacterias que pululaban entre la población de Europa, Asia y África no las conocían. Por lo cual se estima que sin ningún tipo de defensas, la viruela se expandió sin control y letalmente entre la población de Tenochtitlan y las ciudades aledañas, cobrándose la vida de entre 2 a 3.5 millones de mexicas, entre ellos el sucesor de Moctezuma II, el Huitlatoani Cuitláhuac, quien solo pudo estar en el trono alrededor de 80 días. La Jicoatl. Se trata del arma de Huitzilopochtli, con la cual, cuando nació, logró defender a su madre del ataque de sus 400 hermanos. Esta especie de lanza era una reliquia que estaba en manos de los mexicas y resguardada en Tenochtitlan. La fe que ellos tenían en esta lanza los hizo acudir desesperados a ella cuando los españoles regresaron a invadir a la capital de su imperio en 1521. El encargado de portar la Jicoatl fue un guerrero de élite llamado Opochín, quien, ataviado con el traje del temible Tlatoani Ahuitzotl, trató de detener el avance de los españoles y sus aliados, los cuales estaban cada vez más cerca del primer cuadro de la ciudad. Se dice que cuando los indígenas aliados de Cortés vieron a Opochín vestido con las ropas de Ahuitzotl y portando el arma sagrada, salieron huyendo dejando solo a los españoles, a los cuales la lanza y las ropas de este guerrero no les significaban nada, y lo vieron solo como un guerrero de élite más. Opochín blandió lo mejor que pudo a la Jicoatl y la lanzó, esperando con ello que la fuerza devastadora de Huitzilopochtli se hiciera presente y detuviera a los falsos teúles. Lamentablemente el arma no logró detenerlos. Este suceso terminó de devastar la moral de los mexicas, los cuales, desesperados, vieron cómo habían sido abandonados por su principal dios a merced del implacable y despiadado invasor español. Aztlán es el nombre del sitio mítico del que provienen los aztecas. Aztlán suele ser identificado como una isla. Según las referencias de las fuentes más confiables, la geografía y otros acontecimientos relatados en la migración de los mexicas dan pie a creer su veracidad, puesto que hay muchos lugares descritos que hoy en día son localizables. Se menciona que en las aguas que rodeaban Aztlán tenían como nombre Metztliapán, o sea, Lago de Luna. Concuerdan en situar este sitio en las últimas tierras de Jalisco, con el actual Nayarit, en la isla llamada Mezcaltitlán. Se dice que las tiranías de uno de los primeros tlaloques aztecas es lo que obligó a varios aztecas a salir de su territorio dirigidos por Chalchihuatlónac. Sin embargo, la leyenda más popular sobre la peregrinación de los aztecas cuenta que ellos tuvieron que abandonar su hogar en busca de la tierra prometida por los dioses. Los aztecas, guiados por una profecía de Huitzilopochtli, les prometió que aquellos que salieran en la búsqueda de su señal, un águila devorando a una serpiente posada sobre un nopal, serían ellos los fundadores de un nuevo y poderoso imperio. Las diversas versiones de la historia afirman que Aztlán era un lugar lujoso y encantador, ubicado en un gran lago, donde todos eran inmortales y vivían felices entre los abundantes recursos. La tierra estaba llena de garzas y otras aves acuáticas, así como pájaros rojos y amarillos, donde la gente pescaba en canoas y cuidaba sus jardines flotantes de maíz, pimientos, frijoles, amaranto y tomates. Durante años, Aztlán fue una fuente de fascinación para los aztecas. Los cronistas y códices españoles informan que el rey mexica Moctezuma Ilhuicamina envió una expedición para buscar el lugar. Moctezuma reunió a 60 personas de edad avanzada para el viaje y les dio oro, piedras preciosas, mantos, plumas, cacao, vainilla y algodón de los almacenes reales para usarlos como regalos para sus antepasados. Santiago Apóstol en la Guerra de la Conquista. La huida de Cortés y su ejército de Tenochtitlan a territorio tlaxcalteca fue una odisea que duró varios días. El 7 de julio de 1520,
La huida ya no fue una opción debido a que un gran contingente de guerreros mexicas y sus aliados alcanzaron a los españoles en los llanos de Temalcatitlán. La cifra de aztecas allí congregados es todavía hoy un tema de controversia, siendo posible que hubiera reunido cerca de 100,000 guerreros, frente a 400 españoles y 3,000 indígenas aliados. Fray Bernardino de Sahagún asegura en sus textos que cuando el conquistador contempló las hordas de enemigos, clamó que los españoles entre tanto escuadrón indígena eran como una islita en el mar. La pequeña hueste parecía una goleta combatida por las olas. En la primera línea enemiga se situaron las cofradías militares del Jaguar y del Águila, y la nobleza azteca encabezada por Matlatzicancín, el Cihuacuatl, que veía en la contienda una forma de borrar de una vez por todas a los españoles. Por su parte, los escasos 400 españoles formaron una disposición típica en ese momento en Europa. Los piqueros se colocaron tras los rodeleros, mientras los ballesteros formaban en los flancos, dispuestos a cubrir a sus compañeros junto a los pocos afortunados que portaban arcabuces. Cortés contaba con dos únicas ventajas para enfrentarse a la oleada de enemigos: un pequeño grupo de jinetes capaces de marcar la diferencia con sus cargas y la escalofriante garantía de que los aztecas buscarían apresar vivos a todos y cada uno de los conquistadores para usarlos en sus rituales. Finalmente, fueron los jinetes castellanos encabezados por el propio Cortés los primeros en arremeter contra la marea, sorprendiendo a los aztecas. Pese a las exitosas incursiones de la caballería, la desproporción de fuerzas causó que la infantería formada por españoles y tlaxcaltecas comenzara a retroceder lentamente. De hecho, el flanco protegido por los tlaxcaltecas estaba a punto de derrumbarse completamente, cuando Hernán Cortés dispuso un plan para salir con vida de aquella encrucijada. Tras pasar varios meses en la corte de Moctezuma, el extremeño sabía que en Mesoamérica la muerte del general e incluso la captura del estandarte del enemigo se consideraba el fin del combate. También conocía el importante papel que estaba jugando Matlatzicancín en aquella batalla, quien, bajo un enorme estandarte negro, con una cruz blanca sobre un fondo rojo, era fácilmente distinguible desde la posición española. Así, al grito de «Santiago y Cierra España», Cortés se abrió paso junto a 5 jinetes, los cuales eran Pedro de Alvarado, Alonso de Ávila, Cristóbal de Olid, Rodrigo de Sandoval y Juan de Salamanca, en dirección al jefe militar azteca. Según una leyenda fantasiosa que surgió poco después de la batalla, el apóstol Santiago, patrón de España, también secundó a caballo la carga casi suicida, como se cuenta que había hecho en varias contiendas contra los musulmanes en la península ibérica. Antes de que la infantería pudiera detener la carga, Cortés no tembló en derribarlo y Juan de Salamanca en darle el golpe final antes de apoderarse de su estandarte. Cuando los guerreros de la Triple Alianza vieron a los jinetes castellanos enarbolar el estandarte de su general, dieron la batalla por perdida y comenzaron ellos entonces una desesperada huida hacia Tenochtitlan. Quetzalcóatl era el apóstol Santo Tomás y su capa el lienzo de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Servando Teresa de Mier fue un párroco de finales del siglo XVIII, el cual, a través de sermones y de escritos, sustentó la idea de que Santo Tomás, el apóstol del cual la tradición cristiana decía vagamente que él fue el profeta que más lejos viajó para profetizar la palabra de Dios, había llegado no a las Indias asiáticas, sino que más bien las Indias a las que había llegado se refería a los pueblos mesoamericanos en el siglo I después de Cristo. No solo Teresa de Mier, sino el humanista Carlos Sigüenza y Góngora llegó a escribir tesis que coincidían con las de Teresa de Mier, ya que ambos sustentaban que las características de un dios tan diferente al de los demás, como lo era Quetzalcóatl, un sujeto de piel blanca que se rehusaba al sacrificio humano y que predicó un culto en donde hablaba acerca del aprecio de los dioses a los hombres, eran para ellos pruebas fehacientes en las cuales decían que gracias al Espíritu Santo que Jesús le dio a los apóstoles antes de ascender a los cielos, con los cuales a ellos les dio la facultad de predicar en todas las lenguas del orbe y de poder caminar sin fatigarse, fueron aprovechadas por el apóstol para haber logrado llegar hasta América y que con él llevaba la imagen de la Virgen de Guadalupe plasmada en su capa de viaje. Dicha capa,
quedó preservada en un templo en la zona arqueológica de Tenayuca, hasta que fue descubierta algunos años después de la conquista y que las autoridades eclesiásticas decidieron atribuir la imagen a una historia de aparición mariana en la cual involucraron a Juan Diego para crear un sentimiento de empatía en los indígenas de aquella época que al parecer habían olvidado que hace siglos Santo Tomás ya les había hablado de la existencia de Dios. Marcos Zipac de Aquino. Él habría sido un indígena náhuatl y uno de los más destacados pintores de la Nueva España en los primeros años de la conquista de México. Se le atribuye la autoría del lienzo de la Virgen de Guadalupe. La atribución nace de lo que afirmó en 1556 Fray Francisco de Bustamante en uno de sus sermones, donde se refirió a la milagrosa imagen de la Virgen pintada por Marcos el Indio, sin mencionar apellido alguno. El mismo nombre, Marcos Zipac de Aquino, no se encuentra registrado en ningún documento o escrito de época colonial. Bernal Díaz del Castillo menciona a un Marcos de Aquino. El cronista indígena Juan Bautista menciona a un Marcos Zipac en sus anales históricos. Bustamante dice Marcos, y solo él relaciona a este misterioso indio con la factura de la imagen guadalupana. No está demostrado ni que Marcos de Aquino y Marcos Zipac sean el mismo, y no está demostrado que fuera él o alguno de ellos el indio a quien Bustamante se refería. Por otro lado, el sermón de Bustamante que menciona a Marcos fue conocido solamente en 1888. Antes de ese año nadie mencionó jamás a Marcos relacionado con la Virgen de Guadalupe. Por lo tanto, es posible que el indio Marcos no existiese como tal y que el lienzo sea atribuible a otro pintor de la época. El Rey Pacal, el astronauta maya. El 13 de junio de 1952 fue descubierta la tumba de Quinash Hanaf Pacal I, gobernante de Palenque del 615 al 683 después de Cristo, dentro del Templo de las Inscripciones, bajo una escalera de 45 escalones. En la parte inferior se encontró una zona rellena de piedras y cal que al limpiarse develó una espectacular cripta con una gigantesca lápida cubriendo el sarcófago. Es una de las tumbas funerarias más imponentes de la realeza maya y el Templo de las Inscripciones está considerado el monumento funerario más importante de Mesoamérica. La lápida es una de las obras maestras de la escultura maya que fascinó a sus descubridores y que se ha prestado a toda una controversia a nivel internacional. En ella se refleja toda la cosmogonía maya, representando al rey como el centro del universo, ascendiendo por el tronco del árbol de la vida, renaciendo y reafirmando su eternidad. Aunque hay algunos que piensan que se ve a un hombre en una nave espacial con detalles como un dispositivo que le ayuda al viajero a respirar, pedales y un cinturón de seguridad. Adicionalmente, en el extremo derecho de la imagen parece que el vehículo emerge fuego y científicos de la NASA incluso han identificado que los supuestos controles de la nave coinciden en 16 puntos a una moderna nave espacial. De hecho, es conocido popularmente como el astronauta de Palenque. El cuerpo también presenta varias incógnitas, ya que de acuerdo a los jeroglíficos descritos, el rey maya falleció a los 80 años después de 68 años de reinado, y los restos que aparecen en el sarcófago corresponden anatómicamente a un varón robusto de unos 40 o 50 años de edad. Además, tiene una talla muy por encima de la media que alcanzaban los mayas en esa época. Las 13 calaveras mayas de cristal. Esta leyenda menciona que en algún momento los mayas se dieron a la tarea de repartir por todo el mundo conocido 13 calaveras hechas de cuarzo y silicio. Dichas calaveras fueron una herencia de la población de la Atlántida. Se dice que si algún día se reúnen estas calaveras en un mismo sitio, aquel día la humanidad podrá obtener la sabiduría de los atlantes. Hasta el día de hoy solo se ha podido encontrar 8 calaveras, las cuales son las siguientes. Calavera del Destino. Fue hallada por Frederick Albert Mitchell Hedge en un templo en Belice.
La apariencia que tiene es muy similar a la de un cráneo humano de una mujer y está hecho en cristal de cuarzo, además de que tiene una mandíbula con articulaciones. Calavera británica. La diferencia de esta calavera con la calavera del destino es que esta tiene la mandíbula fija. La forma en que fue hallada es desconocida, ya que el Museo Británico tan solo la consiguió del joyero de Tiffany's de Nueva York en el año de 1998. Calavera Shah-Na-Ra. Fue hallada en 1995 por Nick Nocerino en México. Se dice que usó técnicas psíquicas para poder saber su ubicación. Calavera maya. Se encontró en el país de Guatemala en 1912 y según estudios dicen que ha sido fabricada en cuarzo. La persona quien lo tenía en su poder era un monje maya, por ello el nombre. Calavera lazuli. Tuvo su descubrimiento en Perú por indígenas incas. Esta calavera está tallada en lapizuli y los rumores sobre ella son que está creada por espíritus malignos. Calavera jesuita. En 1534 se supo de esta calavera, sin embargo, San Ignacio de Loyola, quien fue fundador de los jesuitas, fue quien la tuvo en sus manos. Calavera Shui Ting Er. Exactamente hace 130 años, esta calavera fue hallada por Yen Fo Hu al suroeste del país de Mongolia. Calavera oceana. En la actualidad se encuentra en el Museo de Minerales, luego que un distribuidor de joyas del país de la Zamba la regaló. Está hecha en cuarzo y estaba en posesión de un campesino que vivía en una zona lejos de la Amazonia. Calavera E.T. Esta calavera está hecha de cuarzo ahumado y no fue hasta 1906 que fue encontrada en Guatemala. Tiene dos particularidades que son una mandíbula notoria y un cráneo puntiagudo. Calavera Max. También hallada en Guatemala, se convirtió rápidamente en la más popular y se dice que era utilizada para curar. Calavera La Compasión. Debido a los exámenes que se le practicaron a esta calavera, se dice que su origen fue de la Atlántida. Calavera Baby Love. Está fabricada en cuarzo rosa y fue hallada por un monje del monasterio de Luf en Ucrania. Mesoamérica y los incas tuvieron redes de intercambio. Estudios de microscopía óptica, espectrometría de fluorescencia y de difracción de rayos X aplicados a diversas ofrendas rescatadas del cenote de Chichén Itzá confirmaron que en su mayoría procedían de lo que hoy es Panamá, Costa Rica y Perú. José Luis Rubalcaba Sil, investigador del Instituto de Física de la UNAM, expuso que estos resultados demostrarían la importancia religiosa del sitio y la existencia de extensas redes de intercambio entre los mayas y los incas. Sobre los objetos de cobre dorado, anotó que fueron fabricados posteriormente al año 600 después de Cristo, periodo en que floreció Chichén Itzá en el llamado periodo clásico, lo que corresponde además con las propuestas de contactos con Centroamérica y Sudamérica por vía marítima. Algunos productos más que son pruebas que sustentan las teorías sobre la existencia de relaciones de intercambio entre Mesoamérica y las culturas andinas son la presencia del maíz morado proveniente de México, los cuales también se cultivaron en los territorios del Imperio Inca que actualmente son Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador. Incluso también hay tipos de este maíz en Costa Rica. La especie canina conocida como perro sin pelo peruano es descendiente del Xoloitzcuintle, un tipo de perro que era animal de compañía, alimento y animal venerado por varios pueblos mesoamericanos. Finalmente, se sabe que los incas fueron buenos navegantes, ya que zarpando desde las costas de los actuales Ecuador, Perú y Chile, ellos lograron llegar a las Islas Galápagos, a la isla de Pascua e incluso hasta las remotas islas polinesias en la actual Oceanía, por lo cual hay hipótesis que apuntan a que los incas pudieron también navegar con rumbo al norte y atracar en las costas de los actuales Oaxaca, Guerrero y Michoacán, dejando como vestigio el que en Mesoamérica los únicos pueblos que dominaron la orfebrería y la herrería similar a como los pueblos andinos lo hacían fueron solo los pueblos de la costa del Pacífico, como el caso de los purépechas y los mixtecos.
Vikingos en Mesoamérica. Los vikingos llegaron a América 500 años antes de la expedición de Colón en 1492. Recientemente se ha descubierto que expediciones de estas tribus viajaron por el Atlántico Norte, pasando Islandia, Groenlandia y finalmente llegando a las costas de las actuales Canadá y Estados Unidos. Ahí se han encontrado vestigios de algunos asentamientos que infructuosamente trataron de hacer que prosperaran, aunque por la distancia y la probable resistencia por parte de las tribus indígenas a los vikingos les resultó demasiado difícil mantener sus posesiones en América, región a la que ellos llamaban Vinolandia. No obstante, queda la duda de si solo navegaron los nórdicos al norte del continente o una vez que llegaron a las costas del Atlántico en América, aquellos exploradores viraron el rumbo hacia el sur para seguir recorriendo el inmenso territorio americano y probablemente desembarcaron en otras partes del continente, por ejemplo, en la península de Yucatán durante la época del auge de la civilización maya. Las pinturas murales de Chichén Itzá en el Templo de los Guerreros probablemente representan a vikingos, los principales navegantes europeos en la época en la que fue construido este templo. Este hecho sugiere que los señores blancos que habían visitado México antes que los españoles eran los vikingos. Las sagas nórdicas también hablan de las travesías que podrían haber tocado tierras en México. El Templo de los Guerreros de Chichén Itzá sugiere que los europeos ya habían visitado México entre el año 600 y 900. En los murales del templo aparecen individuos de piel blanca, negra y morena. En algunas de las imágenes observan a blancos combatiendo y también cautivos de los negros. Los muros de Chichén Itzá indican que los pueblos nativos se aliaron con los negros cuando los blancos intentaron por primera vez invadir México. Sin embargo, parece que más tarde se dieron cuenta que los gigantes negros eran arrogantes y fanfarrones y decidieron rebelarse contra ellos, aunque en un principio les habían ayudado a derrotar a los vikingos. Fusang, chinos en América antes de los viajes de Colón. La hipótesis de 1421 es una reciente y controvertida teoría elaborada por el marino británico retirado Gavin Menzies, la cual afirma que Zheng He circunnavegó el globo y descubrió América a principios del siglo XV, antes que Cristóbal Colón y Fernando de Magallanes. Menzies sostiene que en el siglo XV la arquitectura naval china era la más avanzada del mundo. Entre las pruebas que aporta Menzies se encuentra una escultura de la dinastía Ming encontrada en Kenia y ejemplares de porcelana china encontrados en lugares como Perú y California. La bitácora escrita por Zheng He detalla las distancias recorridas por la flota en los siguientes términos. Navegamos más de 100.000 lis. A lo lejos hemos visto regiones bárbaras. Teniendo en cuenta que 100.000 lis son aproximadamente 48.000 kilómetros, la distancia referida en las bitácoras de Zheng He equivale a ir y volver desde el puerto de Nankín al continente americano. Menzies aporta otros argumentos para apoyar su hipótesis de un viaje de tal magnitud como que muchos pueblos a lo largo del mundo recuerdan una visita de hombres amarillos. Sostiene también que varios cartógrafos europeos tomaron contacto con un mapa chino traído por muchas manos hasta Europa, e incluso pudo ser en lo que se basó Cristóbal Colón para emprender y lograr su viaje al Nuevo Mundo. A pesar de la vastedad geográfica que impone el inmenso Pacífico, han existido desde tiempos remotos ciertas tradiciones chinas que parecen indicar que ya conocían de la existencia del continente americano. Por ejemplo, hay un antiguo poema chino de un autor anónimo que dice: «Cuando el sol sale en la tierra de Fusang, ahí está mi hogar. En busca de fama y riquezas ha llegado a la tierra de las flores eternas». Los historiadores de la corte de los emperadores de la dinastía Liang fueron encargados por uno de los emperadores a una titánica misión: compilar toda la historia conocida hasta aquel entonces, tanto nacional como extranjera. Esta empresa fue durante los años 502 al 556 después de Cristo y culminó con una enorme colección de 230 volúmenes denominándoles Anales de la dinastía Liang. En el tomo 54 de dicha obra, en lo que se refiere a la historia de los pueblos extranjeros, encontramos la interesante descripción de un viaje a las legendarias tierras de Fusang,
describe el relato que para el año 499 llega a Qinzhou un joven monje de nombre Wei Shen, quien informa haber retornado de un largo viaje al reino de Fusang, situado a 20.000 lis, unas 700 millas al este de Tai'an, es decir, al este de China. Dicen los anales que durante el año 458, Wei Shen, monje budista de 24 años de edad, emprendió un viaje en compañía de otros 5 monjes del estado de Xiping. Tras llegar a la costa septentrional de China, se desembarcaron en una nave que siguió la corriente ecuatorial cálida del Pacífico Norte, pasando por Japón, las Islas Kuriles y las Islas Auletianas hasta llegar a las cálidas costas de Fusang. Lo que Wei Shen denominó como estado de Fusang corresponde mentalmente a lo que sería hoy la costa de California y México. Viajando siempre en dirección este, guiado gracias a la brújula, Wei Shen también logró llegar a la costa occidental de Norteamérica. Estos viajeros hicieron una larga travesía, sufriendo toda clase de peligros y dificultades. En los registros históricos se detalla que Wei Shen y sus compañeros se dedicaron en parte a predicar la religión y por otro lado hicieron investigaciones en torno a la geografía, costumbres y otras características de los lugares visitados. Al respecto, Wei Shen describe al pueblo que habita aquella tierra extraña como un pueblo bastante humano y civilizado, considerando que no eran chinos. En otras palabras, no había llegado a un reino bárbaro como solían describir los chinos de antaño a los pueblos que tenían costumbres muy distintas a las chinas. Sobre sus características, el monje chino dice que no tienen armas ni armaduras, ya que son pacíficos. No tienen tropas ni hacen guerra, edifican casas de madera y las ciudades no están amuralladas. También nos describe el monje que tenían un modo de escritura y hacían papel de la corteza del árbol de Fusang. También confeccionaban ropa y habían domesticado una variedad de ganado con enorme y ramificada cornamenta. En estos dos aspectos, tal vez Wei Shen estaba refiriéndose a los famosos códices que dejaron los mayas y el ganado extraño tal vez eran venados. Otra característica que notó Wei Shen de ese pueblo que había descubierto era que no tenían hierro, pero sí oro y plata, los que no valoraban mucho. No se cobran impuestos ni se confiscan haberes. Todas estas características concuerdan con muchas sociedades indígenas de la América precolombina. Wei Shen retornó después de haber pasado considerable tiempo en estas tierras extrañas para él y que con toda seguridad eran tierras americanas. Es posible que con él hayan venido a China algunos indígenas de aquel entonces, ya que durante el reinado de Putung del emperador Wu Ti de la dinastía Liang, se afirmaba que de allá, de Fusang, llegaron hombres virtuosos. Este interesante relato pasó desapercibido entre los círculos intelectuales de Occidente por muchos siglos, hasta que en 1716 un sinólogo francés llamado J.M. de Gincx hizo una traducción de estos antiguos documentos que narraban el viaje de Wei Shen y formuló por primera vez la tesis de que los chinos fueron los primeros en descubrir lo que hoy es América. Eso fue todo por esta ocasión. ¿Te gustó el video? Si es así, no olvides regalarnos un like. Suscríbete para más historias así y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones. Si tienes una historia paranormal que quieres compartir, puedes escribirla en la cajita de los comentarios, a nuestro correo o en nuestras redes sociales. Síguenos para que estés al tanto de nuestro nuevo material y más actualizaciones. Sin más, nosotros somos las 333. Hasta la próxima.